Nuestra familia poseía un grupo de empresas exitosas. Cuando mi hermana Sofía y yo alcanzamos la mayoría de edad, nuestros padres nos dejaron elegir. Una heredaría el negocio, la otra se casaría con la influyente familia Soler. Sofía, codiciosa de poder y riqueza, eligió inmediatamente la empresa. Yo me casé con la familia Soler y tuve 2 hijos, viviendo lo que parecía una vida privilegiada hasta que Sofía arruinó la empresa en un año, por pereza y gastos excesivos. En una reunión familiar, consumida por los celos, ella arremetió contra mí, y luego todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día en que tomamos nuestras decisiones de vida. Sofía se apresuró a hablar primero. Quiero casarme con la familia Soler, que Elena dirija la empresa. Sonreí para mis adentros. Tonta Sofía, la familia Soler es un infierno. Ella creía que casarse con Ricardo Soler le traería lujo y estatus. Nuestros padres se quedaron atónitos por su cambio de opinión. Mi padre le advirtió: confía en ti misma. A Ricardo le puedes gustar ahora, pero la gente cambia. Pero Sofía, confiada y vanidosa, lo desestimó. Soy hermosa y encantadora. Él nunca me abandonaría. Además, lo has conocido. Es perfecto. Lo que ella no sabía era que Ricardo era un hombre frío y despiadado. En mi vida pasada, me obligó a socializar sin parar. Bebió hasta que sangré, me golpeó cuando estaba enojado y me hizo usar mangas largas, incluso en verano, para ocultar los moretones. La familia Soler era un campo de batalla lleno de intrigas y crueldad. Sofía, convencida de que había ganado, me lanzó una mirada de suficiencia. Cuando la empresa se desmorone, llámame. Quizás te deje trabajar como mi criada. Simplemente sonreí. Más probable es que seas tú la que me suplique. Su fastuosa boda se celebró en el Grand Hotel, a la que asistieron las principales élites empresariales. Sofía llevaba un vestido hecho a medida, desfilando con Ricardo. Se me acercó con una copa de vino. ¿Sigues trabajando duro, Elena? Un buen hombre vale más que un negocio. Ricardo, el caballero en público, asintió cortésmente, pero yo lo conocía bien por su sutil ceño fruncido. Pude darme cuenta de que ya le desagradaba a Sofía. Era solo cuestión de tiempo antes de que su sueño se convirtiera en una pesadilla. Ignoré sus burlas y me concentré en establecer contactos. A diferencia de ella, yo sabía que la reputación importaba. En mi vida pasada, ella había ofendido a la poderosa familia Navarro y fue incluida en la lista negra. No iba a repetir ese error. Más tarde esa noche estalló una conmoción. ¿Hiciste eso a propósito? ¿Sabes quién es mi marido?, gritó Sofía a una joven. La chica temblaba, disculpándose repetidamente. Claramente había sido un accidente, pero Sofía no se detenía. ¿No eres de aquí? ¿Te colaste? ¿Una camarera? Asqueada, intervine. Sofía, ya basta. Ya se disculpó. Sofía se volvió hacia mí. ¿Por qué la defiendes? ¿La trajiste aquí? Antes de que pudiera responder, una voz masculina y fría interrumpió la sala. La familia Soler tiene la fortuna de tener una futura señora tan elegante. Todos se giraron. Un hombre alto e imponente estaba en la esquina. Era Alejandro Navarro, jefe de la familia Navarro. Todo el salón quedó en silencio. La chica se apresuró a abrazarlo. El padre de Ricardo se apresuró a intentar saludar a Alejandro, pero Alejandro lo ignoró y miró directamente a Sofía. Revisemos las imágenes de seguridad. El pánico cruzó el rostro de Sofía. No es necesario. Fue mi culpa. Intentó mentir. Las imágenes revelaron todo. Sofía había visto a Ricardo coqueteando con otras mujeres. Se había puesto celosa y se había desquitado con Isabel Navarro. La empujó deliberadamente. Ricardo no la defendió. Su rostro se oscureció. Como hijo ilegítimo dentro de la familia Soler, este escándalo solo empeoró su posición. Parecía que quería desaparecer. Entonces Alejandro volvió a hablar. Tranquilo pero letal. Dado que la familia Soler malinterpreta a mi hermana, estamos cancelando nuestra cooperación. Así, la alianza entre las familias Soler y Navarro, algo por lo que habían luchado tanto para asegurar, se había desvanecido. El padre de Ricardo se desplomó. El caos se extendió. La familia Soler se quedó paralizada, indefensa. Mientras Alejandro se preparaba para irse con su hermana, se detuvo junto a mí. ¿Eres Elena Vega?, preguntó. Parpadeé. ¿Me conoces? Él esbozó una pequeña sonrisa, la primera de la noche. En el momento en que Alejandro Navarro dijo mi nombre, la sala volvió a quedar en silencio. Eres Elena Vega, repitió, pero esta vez con un tono de certeza. He oído hablar de ti. Sentí todas las miradas clavadas en mí. Mi mano se apretó alrededor de mi copa de vino. Sí, soy Elena, dije con cuidado, pero nunca nos habíamos conocido antes. Me estudió con una intensidad que hizo que el aire se sintiera más pesado. No, pero he visto tu trabajo. La adquisición de Pinnacle Biotech por parte de Warner. Esa fuiste tú, ¿verdad? Parpadeé. Eso había sucedido en mi vida pasada, justo antes de que todo se saliera de control. Pero el trato aún no había ocurrido, al menos no en esta línea de tiempo. Yo todavía me estoy preparando para eso, dije en voz baja. Él rió, un sonido grave y profundo. Interesante. Espero ver cómo lo manejas esta vez. ¿Esta vez? Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, asintió una vez y giró su brazo, guiando suavemente a su hermana Isabel entre la multitud. La gente se apartó de su camino, como olas que se separan, demasiado asustadas para mirarlo a los ojos. Incluso los ancianos de la familia Soler estaban pálidos y en silencio, congelados en la desgracia. Sofía se quedó abandonada en medio del caos, con el rostro sin color. Su mano tembló mientras extendía la mano hacia Ricardo, quien solo le lanzó una mirada fría antes de escabullirse sin decir una palabra. No sentí lástima, ni una gota. Ella había insistido en casarse con el poder sin comprender el costo, y esa noche había probado el precio de su arrogancia. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Warner Group a las 7:00 am en punto. La mayoría de los ejecutivos no llegarían hasta las 9, pero no tenía tiempo que perder. El negocio familiar tenía potencial si se rescataba correctamente. En mi vida pasada, Sofía lo había arruinado en un año. Esta vez, no permitiría que sucediera. Mi oficina estaba austera, intacta desde que nuestro padre la había desocupado. Me senté en su viejo escritorio, hojeando libros de contabilidad polvorientos y archivos digitales obsoletos. Archivos. Ya había identificado 3 inversiones de alto riesgo en las que Sofía había invertido dinero a ciegas, basándose en consejos de socialites y supuestos emprendedores famosos. Las liquidaría todas en las próximas 24 horas. Sonó el teléfono. Respondí sin pensar. Elena Vega. Soy Alejandro Navarro, dijo suavemente. No quise asustarte, solo pensé que debía informarte personalmente. Mi hermana quedó muy impresionada con tu intervención anoche. Estaba siendo maltratada, no podía quedarme de brazos cruzados, respondí honestamente. Exactamente por eso llamo. El Grupo Navarro está abriendo una competencia interna. Estamos seleccionando una empresa nacional para manejar un proyecto de expansión confidencial y multifase. Quiero que Warner Group presente una oferta. Mi corazón latió con fuerza. ¿Nosotros? Sí, quiero ver qué puede construir Elena Vega cuando no vive a la sombra de nadie. Apenas podía respirar. Envía tu propuesta antes del viernes, añadió. Y Elena, no te contengas. Luego la línea se cortó. Me quedé sentada mucho tiempo, con el auricular en la mano. Una oportunidad de asociarme con el Grupo Navarro. Podría catapultarnos a la arena global.
También podría ser el disparo de advertencia que Sofía necesitaba, si le quedaba algo de sentido común. Inmediatamente convoqué al equipo ejecutivo. Uno por uno entraron, algunos escépticos, otros, claramente esperando encontrarse con una niña rica mimada que no sabía cómo dirigir una empresa. No perdí el tiempo. Proyecté los números, describí los errores del pasado y revelé la estrategia que usaríamos para reestructurar nuestros activos y reingresar al sector farmacéutico a través de la innovación dirigida. Al final de la hora, la sala había cambiado. Nadie me veía como el respaldo de Sofía. Vieron a una líder. Más tarde esa semana, mientras revisaba las maquetas para la propuesta de Navarro, recibí una invitación de Ricardo. Una cena de negocios. Al principio consideré eliminarla, pero luego me di cuenta de que no intentaba disculparse. Estaba tanteando el terreno, curioso por ver si la tranquila hermana Warner tenía agallas. Acepté la invitación con una simple respuesta. Esperando ver cuánto has cambiado, señor Soler, o si lo tienes todo. Él no vería la sonrisa de suficiencia en mi rostro, pero sentiría la tormenta que se avecinaba, porque esta vez no estaba caminando hacia el infierno. Estaba caminando con los fósforos. El restaurante que Ricardo eligió era ostentoso. Azotea privada, paredes de cristal y un pianista tocando algo lento y caro en la esquina. Cada mesa estaba muy separada, como si la conversación misma fuera una moneda destinada a ser acaparada. Llegué 5 minutos antes. Él ya estaba allí. Ricardo se levantó con la misma elegancia pulcra que siempre había poseído. Traje impecable, cabello bien peinado, sonrisa amable que no llegaba del todo a sus ojos. En otra vida, había amado a este hombre profunda, tonta y ciegamente. Esa vida había desaparecido hace mucho tiempo. Elena. Me saludó con una calidez que casi me engañó. Tan elegante como la recuerdo. Ricardo, respondí, tomando asiento frente a él. Todavía ensayado, veo. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, lo suficiente como para confirmar lo que había sospechado. Me recordaba. Quizás no en el sentido literal, no de la forma en que yo recordaba todo, pero alguna parte de él había retenido el eco de quien yo había sido, la mujer complaciente y sangrante que él podía controlar. Lástima que estuviera muerta. Escuché que te hiciste cargo de Warner Group, dijo después de un sorbo de vino. Bastante sorprendente. Solo para aquellos que me subestimaron. Él se rió. Justo. Pero tengo que admitir que esperaba que Sofía estuviera sentada en tu silla. ¿Te refieres a la misma Sofía que se humilló en tu boda, o a la que te costó el trato con Navarro? Eso borró por completo la sonrisa de su rostro. Me incliné ligeramente. Me invitaste aquí por una razón, no finjamos que esto es solo una cena. Ricardo exhaló. Directo al negocio entonces. Muy bien. He oído rumores. Alejandro Navarro solicitó personalmente una propuesta de Warner Group. No rumores, respondí, agitando mi copa. Hechos. ¿Y qué posibilidades tienes de ganar? Su mandíbula se tensó. ¿Sabes lo que ese trato significa para nosotros? Para los Soler. Sí. Y también sé que tu familia estaba lo suficientemente desesperada como para casar a su único heredero legítimo, tu primo, con un conglomerado extranjero solo para evitar que los inversores huyeran. ¿Cómo les está yendo, por cierto? No dijo nada. Dejé mi copa. Así que esto es lo que creo. Querías ponerme a prueba, ver si podía ser persuadida, intimidada o manipulada. Elena. Pero lo interrumpí, mi voz suave pero fría. Si intentas sabotear mi empresa de nuevo, no solo tomaré el contrato de Navarro, tomaré a cada cliente con el que hayas hecho negocios, y lo haré con una sonrisa. Hubo silencio. Luego él rió. Larga, divertida, incrédula. Has cambiado, dijo finalmente. No, corregí. He recordado. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Me levanté. Significa que este ya no es tu juego, y si Sofía cree que ser tu esposa le da algún poder sobre mí, está más delirante de lo que pensaba. Mientras me giraba para irme, me llamó. ¿Por qué haces esto, Elena? ¿Venganza? Me detuve en la puerta. No, dije sin girarme. Justicia. Regresé a casa esa noche y encontré un paquete esperándome. Sin nombre, sin remitente. Dentro había una sola unidad USB. Curiosa, la conecté a una computadora portátil segura. Contenía imágenes, grabaciones de cámaras ocultas. Sofía, Ricardo, conversaciones privadas, planes de negocios, sobornos, mentiras y, lo peor de todo, documentos falsificados con el nombre de Warner Group. Habían estado planeando desviar fondos de nuestra empresa, incluso antes de que tomáramos nuestras decisiones en mi vida pasada. Habían tenido éxito. Esta vez no. Me recosté en mi silla, observando cómo la red que habían tejido años atrás comenzaba a desmoronarse cuadro por cuadro, y luego sonreí. Alguien quería que lo supiera, y quien quiera que fuera, ya no estaba de su lado. Las imágenes eran detalladas, demasiado detalladas. Cada fotograma estaba limpio, cada clip de audio claro. Esto no era algo grabado por capricho, era evidencia preparada, organizada y entregada deliberadamente. Pero, ¿por quién? Observé a Sofía con una bata de seda demasiado reveladora para una reunión de negocios, recostada en el borde de un sofá, bebiendo vino mientras se reía de un documento en sus manos. Acabo de firmar el nombre de Elena, dijo a la ligera. La junta lo aprobará sin dudarlo. Todos piensan que ella es la seria, la aburrida, que lo crean. La voz de Ricardo respondió desde algún lugar fuera de la pantalla. Cuidado, no es tan tonta como parece. Por favor, se burló Sofía. No tiene ni un solo hueso despiadado en su cuerpo. Preferiría leer contratos que defenderse. Pausé el video sonriendo para mis adentros. Ya no. Al día siguiente visité una empresa de ciberseguridad, discreta y cara. Entregué la USB sin decir una palabra. El especialista levantó una ceja. ¿Qué estamos buscando? Origen, respondí. Y si es posible, rastrear la red. Quiero saber quién lo envió, dónde están y cuánto tiempo han estado observando. Él asintió. Dame 48 horas. Me fui con un peso de estrategia que ya se formaba en mi pecho. Si alguien me estaba dando información, significaba que Sofía y Ricardo tenían enemigos más allá de mí. Quizás un aliado descartado, quizás alguien dentro del Imperio Soler. No necesitaba saberlo todo todavía, pero podía usar lo que tenía y sabía exactamente por dónde empezar. Ese viernes, Warner Group presentó nuestra propuesta oficial a la familia Navarro. Sin empaques llamativos, sin promesas dramáticas, solo números claros, proyecciones inteligentes y una hoja de ruta de 10 años arraigada en el crecimiento sostenible. En una hora, recibí un mensaje de Alejandro Navarro. Bien escrito, exhaustivo, despiadado donde cuenta. Estoy impresionado. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que leí esa última palabra. El lunes siguiente, entré a una reunión de la junta con un traje azul marino tan impecable que podría haber cortado la atención al contacto. Algunos de los miembros más antiguos se miraron, ya preparados para desafiarme. Sofía había dejado deudas, inversiones en asociaciones superficiales, favores, contrataciones que agotaban los recursos. Los abordé sin dudarlo. A partir de hoy estamos terminando todos los contratos asociados con Arcadia Ventures y Nova Sky Media. Esos son contactos personales de Sofía, espetó un miembro de la junta. Ella tomará represalias. Que lo haga, dije rotundamente. Son sanguijuelas y si no las cortamos ahora, la empresa se desangra. Se quedaron atónitos por mi franqueza. No soy Sofía, añadí. No estoy aquí para encantar o sonreír para salir de esto. Estoy aquí para reconstruir. Y así, comenzaron a alinearse. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Respondí con cautela. Elena Vega. La voz al otro lado era un susurro. No estás a salvo. Me tensé. ¿Quién es? Soy quien envió las imágenes. Hay más. Se han movido más allá de la empresa. Mi corazón se encogió. ¿A dónde se movieron?
A tus cuentas personales. Quiere apalancamiento. Ricardo siempre juega a largo plazo. ¿Crees que está enojado ahora? No. Está esperando que te sientas cómoda. La línea se cortó. Mi mente se aceleró. Ricardo siempre me había subestimado, excepto en los momentos importantes. Si estaba investigando mis finanzas, estaba preparando algo mucho peor que la humillación pública. Pero esta vez no estaba sola. Alguien en su campamento se había vuelto contra él. Y eso significaba que tenía tiempo para preparar mi primer movimiento. Uno real. A la mañana siguiente, llamé a un viejo contacto, Carmen Díaz, una auditora con una reputación aterradora y sin lealtad a nadie más que a los números. Me había ayudado una vez antes en una línea de tiempo en la que no sobreviví lo suficiente como para actuar sobre sus hallazgos. Ahora, ella respondió después de 2 timbres. Elena Vega, pensé que estabas muerta. No del todo. Necesito tus ojos en cada cuenta vinculada a Warner Group y a las empresas fantasma de la familia Soler. Pagaré el triple de tu tarifa. ¿Estás planeando más? No, respondí. Estoy planeando el cierre. Al mediodía, la noticia estalló en el mundo financiero. Warner Group rompe lazos con Solar Ventures en medio de un escándalo. Los rumores se extendieron por 3. Las acciones del conglomerado Soler cayeron un 11%. A las 5, Ricardo llamó. No respondí. Estaba demasiado ocupada revisando la siguiente fase del plan. Que se apresuren. Que Sofía se pregunte qué la golpeó, porque el ataque acababa de comenzar. Sofía llamó 12 veces en el lapso de 2 horas. No respondí. Siguió con mensajes de texto frenéticos, notas de voz llenas de sollozos, e incluso una amenaza a medias de hacer público lo que había hecho. La ironía casi me hizo reír. Todavía pensaba que esto era una pelea de gatas entre hermanas. No, Sofía. Esto era una partida de ajedrez y tu rey ya estaba expuesto. Al anochecer, la finca Soler estaba en caos. Documentos filtrados, de origen desconocido, circularon en línea, mostrando transacciones sospechosas en el extranjero vinculadas a Solar Ventures. Los susurros de malversación de fondos comenzaron a ser tendencia en los blogs financieros. Observé desde el balcón de mi ático copa de vino en mano mientras Ricardo daba una declaración a la prensa en la televisión nacional. Estamos investigando estos documentos, dijo con una expresión suave como la seda. Pero quiero dejar una cosa clara. Estos ataques no harán temblar los cimientos de nuestra familia. ¿No harán temblar los cimientos? Todavía no se daba cuenta de que su cimiento estaba construido sobre arena, y la marea ya estaba subiendo. Esa noche, recibí otro mensaje de un remitente desconocido. Reúnete conmigo mañana a solas, 2:30 p.m., en el rooftop lounge del Hotel Solas. No eres la única que recuerda. Esa frase me detuvo en seco. No eres la única que recuerda. Mis manos temblaron ligeramente. No de miedo, de claridad. Alguien más había conservado sus recuerdos también. Alguien más había regresado. Esto no era una coincidencia. Era el destino reescribiéndose. Al día siguiente vestí de negro, no porque estuviera de luto, sino porque quería que ellos lo estuvieran. Exactamente a las 2:30 p.m., entré al salón. Estaba casi vacío. El viento rozó mis hombros mientras escudriñaba el horizonte. Y luego, en la esquina más lejana, lo vi. Javier Durán. En mi vida anterior, había sido un CEO rival, ambicioso, despiadado, brillante. Habíamos competido por clientes, nos habíamos robado tratos el uno al otro, e incluso habíamos compartido un beso lamentable en el bar de un hotel, después de demasiado vino y demasiadas pérdidas. Me había gustado demasiado. Él me había traicionado demasiado bien, pero ahora aquí estaba, más delgado, más agudo, mirándome como si yo fuera el fantasma. ¿Recuerdas? Dije. Él asintió lentamente. Todo. Me senté frente a él, obligando a mi corazón a someterse. ¿Por qué ahora? Esperé a ver cómo lo jugarías, dijo honestamente. Necesitaba saber si seguías siendo la misma Elena que lloraba en silencio después de que Ricardo te golpeara, o la Elena que construyó una empresa de las cenizas. ¿Y qué ves ahora? Él sonrió. ¿Alguien peligrosa? Bien. Tenía razón. Envié las imágenes, continuó. Y las filtraciones financieras. Sofía y Ricardo me destruyeron en la vida pasada. Eras la única persona de la que me arrepentí de traicionar. ¿Fuiste tú quien falsificó mi firma en el trato de MTech? Fui yo, y me arrepentiré hasta el día de mi muerte. Pero no estoy aquí para redención. Entonces, ¿qué quieres? Él se inclinó, serio ahora. Una alianza. Lo miré fijamente. Los estás derribando pieza por pieza, dijo. Si quieres acabar con ellos por completo, no solo Sofía y Ricardo, sino todos los que están detrás de ellos, necesitarás más que venganza. Necesitarás acceso, recursos, apalancamiento. ¿Y tú simplemente me lo das? No, dijo. Intercambiamos. Tú obtienes su caída. Yo obtengo su mercado. Tenía sentido. Demasiado sentido. ¿Confiamos el uno en el otro? Pregunté. Él soltó una risa oscura. Dios, no. Nos entendemos. Eso fue suficiente. Nos dimos la mano. El viento se levantó, frío y lleno de promesas. Esa noche Ricardo finalmente me acorraló en persona. Estaba esperando en el vestíbulo de Warner Group, con los brazos cruzados, la seguridad flanqueándolo como si fuera dueño del lugar. ¿Crees que has ganado? Sisió. No, respondí fríamente. Creo que he empezado. Te di todo, espetó. Lujo, estatus, poder. Me diste moretones y un vestido de funeral, dije. No puedes reescribir la historia. Sus ojos ardieron. No sabes con quién estás tratando. Sí, lo sé. Sé exactamente quién eres. Y ahora también lo sabe el mundo. Pasé junto a él como si no fuera más que humo, y por primera vez no me siguió. A Sofía siempre le habían encantado las cámaras, las alfombras rojas, las galas corporativas, los almuerzos benéficos. Trataba cada lente como si hubiera nacido para adorarla. Así que, cuando accedió a aparecer en Executive Hour, un programa de entrevistas en horario estelar para las élites de la alta sociedad, supe que pensaba que esta era su arco de redención. Desafortunadamente para ella, yo ya había escrito el final. Javier se movió rápido. Siempre lo había hecho. Dentro de las 48 horas de nuestra reunión en la azotea, había filtrado datos preliminares a 2 periodistas independientes, uno de finanzas y otro de política. Todos los caminos apuntaban a que Sofía usaba fondos en el extranjero para sobornar a funcionarios gubernamentales de bajo nivel para obtener permisos acelerados en una empresa inmobiliaria fallida de Warner Group. Normalmente, eso causaría revuelo, pero no buscábamos un revuelo. Buscábamos una explosión. Yo di el empujón final. Un soplo anónimo al equipo de producción de Executive Hour. Pregúntenle sobre la Torre Nuevo Héroe y dónde fueron los $7 millones desaparecidos. La trampa estaba tendida. Vi la entrevista desde mi oficina. Sofía lucía impecable, maquillaje perfecto, pendientes de diamantes, ese brillo de suficiencia en sus ojos que siempre gritaba, ya gané. El presentador Daniel Salas era conocido por ser desarmantemente cortés, justo antes de destrozar reputaciones. Lo había visto reducir a ejecutivos bancarios a balbuceantes desastres. Sofía claramente no lo había hecho. Así que Sofía, dijo, cruzando una pierna sobre la otra, hablemos de la Torre Nuevo Héroe. Hermoso proyecto, aprobado en tiempo récord. Su sonrisa nunca vaciló. Sí, me gusta pensar que tengo un don para hacer que las cosas sucedan. Daniel ladeó la cabeza. Estoy seguro. Aunque tengo curiosidad, ¿cómo exactamente desapareció un presupuesto de logística de $7 millones? La cámara hizo un zoom mientras su rostro se tensaba. Yo no estoy segura de lo que quiere decir.
Daniel sonrió con esa sonrisa de tiburón. Hemos obtenido documentos internos, verificados por 2 auditores externos, que sugieren que ese dinero fue desviado a una sociedad de cartera en Singapur. Una empresa registrada a nombre de su esposo. ¿Quiere comentar? Ella parpadeó. El sudor brotó bajo su maquillaje. En el estudio, silencio. Se podía escuchar su mundo desmoronarse. Yo necesito hablar con mi equipo legal. El presentador asintió una vez. Por supuesto. Esta entrevista está ahora bajo revisión por incumplimiento de la transparencia ética. Gracias por su tiempo, señora Soler. La pantalla se puso en negro, y así, el imperio de Sofía se convirtió en cenizas en la televisión en vivo. Me volví a mi escritorio, 100 mensajes ya esperando. Uno de mi CFO. Nuestras acciones acaban de subir un 9%. Uno de Javier. Elegante. Lo apruebo. Y uno de un número desconocido. Ahora ella sabe lo que sentiste. Lo borré inmediatamente. No había tiempo para el sentimentalismo, solo para la estrategia. A la mañana siguiente llegué a la sede y me recibió el silencio. No la tensión. Un silencio respetuoso. La gente se erguía un poco más, asentía un poco más profundamente. Había cruzado la línea invisible de la otra hija a algo mucho más peligroso. El poder no me fue entregado, lo había tomado. La gente recordaba eso. Mientras tanto, Sofía era tendencia en todo el mundo. Pioneer escándalo Sofía Soler. 7 millones de secretos. Pen casada con el fraude. Al mediodía, había sido eliminada de la junta asesora de Warner Group y había publicado una disculpa llorosa y muy editada en las redes sociales. Cometí errores. Fui engañada. Confié en las personas equivocadas. Ni siquiera terminé de verla. Sabía que el siguiente capítulo no sería sobre el dolor de Sofía. Sería sobre lo que Ricardo haría a continuación. Hombres como él no caen en silencio. Y yo acababa de quemar su escudo vivo en la televisión nacional. Ricardo no envió flores. Envió citaciones. El lunes por la mañana, el departamento legal de Warner Group estaba inundado. Acusaciones de fraude, avisos de incumplimiento de contrato, incluso acusaciones de difamación. Todo amenazas apenas veladas, cuidadosamente redactadas, diseñadas para crear ruido, no verdad. No buscaba ganar en los tribunales, buscaba distraerme. Está tratando de abrumarnos, dijo Carmen Díaz, hojeando una pila de documentos en mi oficina. La mayoría de estos son legalmente huecos, pero te quitarán tiempo. A tu equipo tu energía. Asentí. Quiere desangrarnos antes de que podamos atacar de nuevo. ¿Respondemos? Sonreí. Respondemos. Le entregué una carpeta que había preparado la noche anterior, llena de contrademandas, protecciones para los accionistas y pruebas contundentes de las propias fechorías de Ricardo en el extranjero. Envíalo todo a la prensa. Ella sonrió. Me encanta trabajar para ti. Pero ese día, algo más andaba mal. Javier no respondía a su teléfono. Se suponía que nos reuniríamos a las 10:00 am para finalizar nuestra propuesta conjunta para el consorcio médico global. Su silencio era extraño y Javier nunca llegaba tarde. A las 11:00 am estaba paseando. Al mediodía pedí un favor a un contacto de TI que me debía una recomendación de trabajo que me cambió la vida. Revisa sus comunicaciones de las últimas 72 horas. Quiero saber con quién ha estado hablando. A las 3:00 pm mi teléfono zumbó. No te va a gustar esto. Se adjuntaba una captura de pantalla de un registro de llamadas seguras. Una llamada de 1 hora anoche a Ricardo Soler. Mi sangre se heló. No podía ser. Javier recordaba. Sabía lo que Ricardo había hecho, lo que ambos habían perdido en esa otra vida. ¿Por qué lo haría a menos que no estuviera jugando conmigo, sino jugando a 2 bandos? Esa noche, entré al bar de vinos donde habíamos acordado encontrarnos, vestida no para la guerra, sino para la claridad, rojo oscuro, sin joyas, sin pretensiones. Lo vi en la esquina, bebiendo whisky como si no hubiera detonado mi confianza. No pudiste mantenerte alejado, ¿eh? Dijo con esa encantadora inclinación de la boca. Me senté. ¿Hablaste con Ricardo? No se inmutó. Sí, sostuve su mirada. ¿Por qué? Quería ver si entraría en pánico. ¿Qué me ofrecería para que me volviera contra ti? Tragué lentamente. ¿Y lo hizo? Sí, una participación del 15% en su división de biotecnología y el asiento de Sofía en su junta. Generoso, dije fríamente. Javier se inclinó, la voz baja. Me negué. Mi mandíbula se tensó. ¿Cómo puedo creer eso? Sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta y me lo deslizó. Dentro, una unidad flash. Todo, dijo. Grabé la llamada. ¿Cree que te estoy engañando para poder destripar a Warner Group desde dentro? ¿Y lo estás haciendo? No, dijo, pero quería que dudaras de mí. Eso me hizo detenerme. ¿Por qué? Susurré. Porque en nuestra última vida confiaste demasiado fácilmente, respondió. Incluso en mí. Eso dolió más de lo que esperaba. Tienes razón en cuestionarme, Elena. Debes cuestionar a todos. Lo miré fijamente por un segundo. Vi la versión de él que casi había amado una vez. El que, en un mundo mejor, podría haber caminado a mi lado en lugar de delante o detrás. Pero este no era ese mundo, y la confianza era un lujo que enterré hace mucho tiempo. Esa noche revisé la grabación. La voz de Ricardo se deslizó por los altavoces como una víbora. Ella cree que tiene el control. Déjala. Cuando el consorcio acepte su propuesta, tendremos acceso a cada patente que esté protegiendo. Ella está allanando el camino. Nosotros seremos los dueños. Mi pecho se apretó. Esto ya no se trataba de percepción pública. Se trataba de infiltración, robo intelectual, propiedad. Estaban tratando de quitarme todo de nuevo, pero esta vez tenía pruebas. Esta vez tenía garras. Esta vez, el siguiente movimiento no era una filtración a la prensa o un escándalo. Era una trampa. La guerra es silenciosa antes de ser ruidosa. El día que tendí la trampa, la sede de Warner Group parecía pacífica. Sin enjambres de prensa, sin manifestantes. Solo el habitual arrastrar de tacones sobre el azulejo. Máquinas de café expreso zumbando en el salón ejecutivo y el suave clic de las puertas de la sala de juntas cerrándose detrás de viejos que pensaban que todavía importaban. No lo hacían. Hoy era mío. El Consorcio Médico Global estaba organizando su cumbre anual de innovación en Nueva York. Una reunión formal de los ejecutivos e inversores de atención médica más poderosos del mundo. Y este año, por primera vez, Warner Group había sido invitado a presentar una patente revolucionaria que habíamos estado desarrollando discretamente con un equipo internacional de investigadores. Era un potencial cambio de juego en la medicina genética, y Ricardo la quería desesperadamente. Me aseguré de que supiera que estaba lista. Me aseguré de que creyera que Javier tenía acceso total. Dejé que se filtrara lo suficiente del marco de la patente. Números que sonaban reales, diagramas que parecían auténticos, todo ello. Cebo todo ello diseñado para sacar a Ricardo de su escondite y llevarlo al único lugar del que no podía escabullirse, el escenario de la cumbre. He arreglado las cámaras, dijo Javier la mañana del evento. La transmisión se grabará desde 3 ángulos. No podrá negar nada. ¿Estás seguro de que lo tomará? Pregunté. Javier sonrió levemente. Ricardo Soler nació con una cuchara de plata, pero fue criado por lobos. No puede evitarlo. Si cree que puede robar poder, lo hará. Asentí. Entonces, dejémoslo. El salón de la cumbre brillaba con fría elegancia. Drones de los medios flotaban sobre sus cabezas. Los CEOs se mezclaban con funcionarios gubernamentales. Alejandro Navarro me hizo un breve asentimiento desde el otro lado de la sala. Su expresión era ilegible, pero vi el destello de algo detrás de sus ojos. Reconocimiento, respeto. Caminé hacia el escenario justo cuando el anfitrión presentó a Warner Group, representando una de las transformaciones corporativas más ágiles del país. Por favor, den la bienvenida a Elena Vega. Un aplauso cortés.
Subí al podio. Las luces me quemaban los ojos. La pantalla del prototipo parpadeó detrás de mí, mostrando frases clave. ADN, terapia dirigida, secuenciación regenerativa, 94% de tasa de éxito en ensayos. Comencé el discurso, preciso, controlado, cada palabra aguda, y luego, tal como estaba planeado, llegó la interrupción. Disculpe, resonó una voz. Jadeos recorrieron la multitud mientras Ricardo se paraba en el pasillo sosteniendo una pequeña y delgada tableta en sus manos. Creo que Warner Group está a punto de presentar una investigación robada, dijo con calma, dirigiendo la mirada de la sala hacia mí. Mi empresa tiene documentación legal que muestra nuestra adquisición de esta patente hace 6 meses. La sala estalló. Flashes, murmullos, asesores legales corriendo hacia los micrófonos. Ricardo avanzó con confianza, entregando la tableta a un aturdido moderador del evento. Reproduzca los archivos, verá los diagramas de diseño, las notas de desarrollo, las marcas de tiempo. Me quedé quieta, en silencio, y observé cómo el moderador cargaba el archivo en la pantalla grande. La sala contuvo la respiración. Luego comenzó un video, no de investigación, sino de Ricardo en su oficina hablando con Javier. Déjala que lleve la propuesta hasta la cumbre, decía Ricardo. Luego cortaremos la señal, lanzaremos la nuestra primero y la demandaremos por robo. Todos nos creerán. Nosotros somos los hombres. Ella es la hermana desesperada con algo que demostrar. El moderador se congeló. La audiencia estaba en completo silencio. El rostro de Ricardo se puso blanco, luego rojo, luego furioso. Esto es falso. Esto está editado. Ella me tendió una trampa. Finalmente hablé. No, tú te tendiste una trampa a ti mismo. Me giré hacia la audiencia. Y si alguien aquí todavía duda de que Warner Group tiene un futuro, les sugiero que miren quién está tratando tan desesperadamente de robarlo. Las consecuencias fueron inmediatas. La junta ejecutiva del consorcio presentó una orden judicial contra Solar Ventures. Sus acciones se desplomaron de la noche a la mañana. Los inversores huyeron como ratas de un barco que se hunde. ¿Y Sofía? Ella publicó una foto de sí misma en un centro de rehabilitación de lujo 2 días después, afirmando que estaba encontrando claridad. Lo que realmente había encontrado fue su última excusa. Alejandro Navarro me envió un solo mensaje. Bien jugado, hablemos de una asociación. Javier, para su crédito, desapareció del centro de atención. No necesitábamos hablar de nuevo. Entendimos que esta alianza tenía una fecha de caducidad. Ambos habíamos obtenido lo que queríamos. Ahora, era el momento de que yo decidiera lo que quería a continuación. Porque con Ricardo en desgracia, Sofía fuera de escena y Warner Group resurgiendo de las cenizas, ya no estaba luchando por la supervivencia. Estaba escribiendo mi legado, con el imperio Soler desmoronándose, y Sofía silenciada por su propia vergüenza. El mundo finalmente se aquietó a mi alrededor, pero dentro de mí todavía había ruido, porque el poder no era suficiente. La victoria no era suficiente. No hasta que entendiera por qué me habían descartado tan fácilmente en primer lugar. Por qué mis padres siempre me habían mirado como si fuera temporal, como si fuera la de repuesto, incluso cuando yo había sido la que mantenía los cimientos unidos. Así que regresé a la finca Warner, no como una hija, sino como la mujer que ahora tenía todo el legado familiar en sus manos. La casa era exactamente como la recordaba, atemporal, de buen gusto y fría. Nuestros padres estaban en el jardín tomando té como si el mundo no se hubiera quemado a su alrededor. Mi madre levantó la vista primero, sobresaltada. Mi padre no reaccionó en absoluto. Elena, dijo con cautela, no te esperábamos. No vine por el té, respondí. Vine por respuestas. Mi padre finalmente dejó su taza. Lo has hecho bien, mejor de lo que esperábamos. Mejor de lo que querían, corregí. ¿Por qué? No hablaron. Me acerqué. Le diste a Sofía la primera opción, la empresa o el matrimonio. No dudaste. Ella era la sucesora obvia, dijo mi padre simplemente. Lo miré fijamente. Sofía nunca asistió a una reunión de la junta. Nunca leyó un informe financiero sin pasarlo por alto. Invirtió en spas y proyectos de vanidad. Yo reconstruí el imperio colapsado. ¿Por qué no fui yo la obvia? Silencio de nuevo. Y luego el suspiro de mi madre. Cometimos un error. Parpadeé. Ella mantuvo sus ojos en el seto del jardín. Cuando naciste estabas enferma, débil. El médico dijo que quizás no vivirías más allá de la infancia. Tu padre no quería encariñarse, así que se concentró en Sofía. Mi pecho se apretó. Planearon que yo fracasara antes de que tuviera una oportunidad. Te hiciste fuerte, dijo. Pero para entonces, Sofía se había convertido en la cara pública, la heredera esperada. Y tú hiciste que fuera fácil pasarte por alto. Siempre tranquila, siempre obediente, siempre el plan de respaldo. Exhalé lentamente. Así que nunca fui una decepción, solo un inconveniente. Mi padre volvió a hablar. Nunca pensamos que querrías esto. Lo miré a los ojos por primera vez en años. No lo quise, hasta que lo regalaste. Dejé la finca sin decir una palabra más. No quedaba nada allí para mí. Ni amor, ni legado, ni cierre. Pero había algo más esperándome cuando llegué a casa. Un paquete, sin dirección de remitente. Dentro, un sobre delgado, amarillento por el tiempo. Era un certificado de nacimiento, el mío. Pero el nombre del padre no era Antonio Vega. Era un nombre que no reconocía. Debajo, una nota escrita con letra temblorosa. Nunca se suponía que fueras parte de su plan, pero siempre fuiste más fuerte que ellos. Se me cortó la respiración. Madre. No coincidía con su letra. ¿Entonces quién? Mi mente dio vueltas. Si no era la hija biológica de Antonio Vega, todo tenía un sentido brutal. La distancia, la exclusión, la razón por la que favorecían a Sofía, incluso cuando yo hacía todo bien. Habían protegido la ilusión de una familia perfecta, mientras enterraban la verdad. Pero la verdad tenía una forma de salir a la superficie. Y ahora tenía poder. No solo poder corporativo, poder de linaje, poder narrativo. Ya no era la hija olvidada. Era la verdadera arquitecta del legado Warner. Y me aseguraría de que el mundo lo supiera. 3 semanas después de la cumbre, el Consorcio Médico Global anunció oficialmente su asociación con Warner Group. La noticia dominó todos los medios de negocios. De la sombra a la luz. Elena Vega asegura una alianza médica histórica. La hermana que permaneció en silencio, y luego recuperó todo. Sofía desapareció en el exilio de lujo. Ricardo, enfrentando múltiples investigaciones federales, activos congelados y una obliteración social total. Se rumoreaba que había huido del país con un nombre falso. No me importaba, porque mi historia nunca fue sobre ellos, fue sobre mí. El día que elegí hablar públicamente, vestí de blanco, no para simbolizar la pureza, sino la claridad. La conferencia de prensa se llevó a cabo en la sede recién renovada de Warner Group, elegante con paneles de vidrio, moderna. Mi nombre, Elena Vega, estaba grabado en latón detrás de mí. Los reporteros se reunieron en filas. Los inversores observaban desde salas de cristal arriba. Mi equipo ejecutivo estaba entre bastidores. El mundo estaba escuchando. Y esta vez hablaría por mí misma, sin escritores fantasmas, sin familia, solo la verdad. Subí al podio. Algunos de ustedes me conocen como la tranquila. Comencé. El plan de respaldo. La hermana que sonreía y se mantenía al margen. Suaves murmullos recorrieron la sala. Continué. Durante años interpreté el papel que mi familia me dio. Permanecí en silencio mientras otros se atribuían el mérito. Soporté la traición, la manipulación, incluso la violencia, porque creía que ser leal me protegería. Miré a las cámaras. Ahora sé que no lo hizo. Lo que me protegió fue recordar quién era realmente. Hice una pausa.
dejando que el silencio envolviera mis palabras. Hoy, Warner Group entra en una nueva era, no porque la heredé, sino porque la reconstruí. Hubo un destello de aplausos, pero levanté la mano. Una cosa más, añadí, sosteniendo el certificado de nacimiento amarillento. Recientemente me enteré de que Antonio Vega no es mi padre biológico. Fui criada con un nombre que no era completamente mío, pero me lo gané. Lo forjé en el fuego. Lo poseeré, no por de dónde vengo, sino por lo que construí. Jadeos, flashes. Sonreí. Para aquellos que alguna vez han sido pasados por alto, subestimados, borrados, no necesitan su aprobación para escribir su legado. Di un paso atrás y el aplauso fue un trueno. Esa noche regresé a mi oficina, ahora permanentemente mía. Miré el horizonte de la ciudad, dorado e interminable. El mundo que una vez había intentado aplastarme, ahora se inclinaba en reconocimiento. Javier envió un mensaje de texto. Tú elegiste el fuego. Yo habría elegido el hielo. Respondí. Esa es la diferencia entre nosotros. Tú quieres silencio, yo quiero luz. A la mañana siguiente, presenté el cambio de nombre en el registro federal, no para borrar lo que me hicieron, sino para mostrarles en lo que me había convertido sin ellos. Elena Blythe, el apellido de soltera de mi madre, la mujer que ahora creía que me había protegido de una verdad que me habría destruido demasiado pronto. Ahora, llevaba su nombre y construí algo permanente con él. Algo que ninguna hermana, ningún esposo, ningún padre falso podría volver a robar. No venganza, sino reclamación. Y grabaría este nombre en el mundo hasta que nadie lo olvidara jamás.